Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 2 de julio de 2021. Bueno, hemos terminado oficialmente la primera mitad del año y la verdad es que si nos cuesta poder resumir en una frase lo que fue esta primera mitad del año, que la vemos acá en pantalla, tiene absolutamente toda la lógica porque lo cierto es que la verdad es que en estos 6 meses hemos tenido de todo. A ver, acá me anoté algunas cosas, seguro me va a faltar algo, pero a ver, por ejemplo, tuvimos la irrupción de manifestantes republicanos en el Capitolio apoyando a Trump. Tuvimos el Brexit, que finalmente luego de tantos años se dio el 31 de enero. Tuvimos el bloqueo del canal de Suez con el barco que estaba obstaculizando gran parte del comercio mundial. Tuvimos las acciones de Reddit, o sea, toda la comunidad de Reddit manipulando precios de acciones, sobre todo de empresas que tenían un gran porcentaje de inversores shorteados, digamos, vendidos en corto. Tuvimos también la quiebra de Archegos Capital, que es un fondo de inversión bastante grande que fue a la quiebra allá por febrero, me parece, febrero-marzo. Tuvimos, la vorágine de las criptos, no solo con Bitcoin, sino con Dogecoin también, con Ethereum y otras criptos de mucha menor capitalización. Todavía tenemos la variante Delta del COVID que sigue, no solo causando problemas acá en Argentina, sino también en la India y también un poco en Europa. Justamente tenemos también cuarentenas intermitentes que siguen dándose, sobre todo en Europa, en otros países desarrollados y por supuesto también en países emergentes. Tuvimos también, la tensión que hay en Taiwán, porque China tiene una agenda política, y mejor dicho geopolítica, que planea recuperar Taiwán para el 2049, o sea, en el 2049 se cumplen los 100 años del Partido Comunista, o sea, los 100 años desde que Mao toma el poder en China. Entonces, en 2047, Hong Kong ya debería formar oficialmente parte de China, Macao también, y lo único que le falta a China recuperar es Taiwán, o sea que ellos están planeando, obviamente, recuperar Taiwán porque consideran que no es un país independiente, sino que es parte de ellos. De hecho, si ustedes ponen República de China en Google, lo que les va a aparecer es Taiwán, porque justamente una cosa es la República Popular de China, que es la China que todos conocemos, y otro es la República de China, que es como originalmente se llamaba Taiwán, y de hecho es como ellos se siguen considerando, porque justamente Taiwán surge de los disidentes del régimen comunista que tuvieron que exiliarse por miedo a que Mao y todo el Partido Comunista los matara. Y se exiliaron en Taiwán y ahí ellos obviamente dijeron que ellos eran la verdadera China. Así que China planea recuperar Taiwán, han estado invadiendo su espacio aéreo, así que ahí vamos a tener mucho de qué hablar, por lo menos durante los próximos años, porque obviamente China se puso como fecha el 2049 para recuperar Taiwán. Después por supuesto tuvimos también el conflicto de Israel y la Franja de Gaza, con los misiles y el escudo antiaéreo que tiene Israel. Tuvimos también por supuesto todo lo que se habló de la inflación de Estados Unidos, que ha estado inusualmente alta, entonces está la discusión de si efectivamente es algo temporal o algo permanente. Miren sin embargo lo que ha sido Wall Street, lo que ha sido el Standard & Poor's durante estos 6 meses. O sea, piensen en todo lo que les acabo de decir y miren lo que es el Standard & Poor's, porque de hecho tuvimos uno de los semestres de menor volatilidad histórica. O sea, fíjense, si yo tomo desde enero, fíjense lo que es la suba y fíjense lo que son las tomas de ganancia. O sea, no puedo encontrar, si yo mido las tomas de ganancias, no puedo encontrar una toma de ganancia que supere el 5%. O sea, fíjense lo que han sido. O sea, acá llegamos casi a un 5%. Y esta es la última. Fíjense, o sea, estamos teniendo un año, o sea,
a pesar de todo lo que les acabo de contar, estamos teniendo uno de los años de menor volatilidad en toda la historia de los mercados. Así que, a ver, ¿qué les puedo decir? O sea, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que si ustedes a lo largo de estos 6 meses se sintieron nerviosos por estar invertidos en CDRs o en acciones de Estados Unidos, y permítanme decirme que el miedo estuvo realmente en sus cabezas. O sea, subjetivamente ustedes vieron algo que no estaba pasando o les creyeron a todas las noticias, a todo lo que estaba dando vuelta en los mercados, porque lo cierto es que hemos tenido uno de los semestres con menor volatilidad histórica. Estuvo todo bastante tranquilo en Wall Street. Entonces, o sea, también, seguramente en base a todo esto, ustedes pueden preguntar, bueno, pero, a ver, entonces, ¿están locos los mercados porque no se preocupaban por todo esto que estaba pasando? Y no, justamente, la respuesta es que, por supuesto que no, sino que más bien, a ver, los mercados siempre miran el futuro y ponderan los efectos que pueden tener los hechos que están ocurriendo sobre las ganancias de las empresas. Entonces, a medida que esos hechos transcurrían, los inversores, o sea, todos nosotros, todo el mercado en su conjunto, iban determinando si esos hechos eran capaces de perjudicar los fundamentos de las empresas de manera permanente. Y bueno, o sea, como evidentemente consideraron que los hechos que estaban ocurriendo no tenían la capacidad de disminuir los fundamentos de las empresas de manera permanente a lo largo ya de los próximos meses e incluso de los próximos años, bueno, ¿qué pasaba? Rápidamente, o sea, se generaba un poco de volatilidad, obviamente por el sentimiento de los inversores, pero esa volatilidad era rápidamente sacudida de encima, o sea, el mercado se sacudía rápidamente esa volatilidad y los precios seguían adelante. Así que una de las conclusiones que yo creo que debemos sacar de todo esto es que dejar que los titulares de los medios financieros y de las redes sociales, o sea, guíen nuestras decisiones de inversión, es un gran error. Ya que en algunos casos, cuando vemos los medios financieros o vemos las redes sociales, en muchos casos son bastante miopes y no ven más allá del hecho puntual o no son capaces de escalar un poco el hecho para ver el efecto que tendrá. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo en los informes de los aranceles de 2019. Fue un gran hecho. Uno miraba la economía de Estados Unidos, 19 billones de dólares. La economía china, 16, 17 billones de dólares. Los aranceles que ponía Trump, 250.000 millones de dólares. No había escala, o sea, era una gota de agua en el océano. Sin embargo, veíamos que los mercados bajaban, por supuesto, llegaron a bajar 5 o 6%, no más que eso, pero veíamos los medios de comunicación, veíamos las noticias, veíamos las redes sociales y parecía algo que, bueno, se iba a armar una guerra comercial entre Estados Unidos y China, iba a ser un desastre y los mercados corrían peligro. Bueno, no, nada de eso pasaba. Después, bueno, en otros casos, bueno, leemos las noticias, leemos en redes sociales y directamente están equivocados. Y en otros, bueno, que son los peores casos, son bastante sensacionalistas a propósito, con el objetivo obviamente de generar clics, de generar lecturas, porque bueno, de esa manera ganan plata con publicidad. Bueno, en definitiva, a ver, lo que quiero que quede claro es que nos va a ir mucho mejor como inversores si siempre recordamos que las acciones no viven en el presente, sino que viven en el futuro, concretamente en algún lugar entre 12 y 24 meses a futuro, descontando en sus precios las ganancias que el conjunto de los inversores considera que van a tener las empresas en ese momento. Y ahí, por supuesto, obviamente que ya después depende de cada empresa qué tanto a futuro están mirando los inversores en el mercado, ya que, bueno, creería yo, por ejemplo, que los que invierten en Tesla, como es una empresa que está en muy rápido crecimiento, es una empresa bastante joven en cuanto al desarrollo que está teniendo, bueno, calculo que los inversores de Tesla tal vez no están mirando tanto, o sea, mejor dicho, sí,
los inversores de Tesla están mirando a futuro bastante más de lo que están mirando por ahí inversores de Apple. O sea, porque Apple es una empresa tecnológica, pero también es una empresa bastante más madura que Tesla. Entonces, calculo yo que, bueno, que los inversores de Apple tienen un panorama futuro mucho mejor definido que los inversores de Tesla. Pero aún así, siempre el límite es 24 meses, porque ya más allá de los 24 meses, ya todo se vuelve demasiado cambiante. O sea, ya no es posible predecir ya a más de 24 meses qué puede pasar con las ganancias de una empresa. Y obviamente el que invierte, como ya lo he dicho, el que invierte ya pensando, no sé, en que los autos eléctricos van a ser obligatorios en 2025, porque lo dijo algún congresista de Estados Unidos o algún gobernador de algún estado de Estados Unidos, bueno, está cometiendo un error, porque en el camino pueden pasar millones, infinitas cosas que cambien eso. Entonces, siempre tengamos en cuenta, los mercados, ahora yo estoy mirando hoy el mercado 2 de julio de 2021, el mercado hoy no me está reflejando la realidad del 2 de julio, me está reflejando justamente cómo los inversores creen que será el futuro de las empresas, las ganancias de las empresas. En algunos casos, bueno, para los próximos 24 meses, en algunos casos para los próximos 12 meses, y así obviamente se va formando en el consenso de los inversores el precio que nosotros vemos de las acciones en el mercado. Entonces, dicho esto, obviamente tampoco quiero pintar un panorama 100% optimista de corto plazo, porque, a ver, estamos teniendo un contexto muy positivo y fíjense que tiene muy poca volatilidad. O sea, la volatilidad obviamente la podemos ver así visualmente con el tamaño que tienen las velas de los precios. Y vemos que, bueno, acá tuvimos 2 días de mucha volatilidad, acá tuvimos un poco de volatilidad, pero fíjense lo pequeñas que suelen ser las velas. O sea, estamos experimentando un contexto de volatilidad históricamente baja, y está claro que eso en algún momento va a cambiar, porque, a ver, o sea, de la volatilidad se sabe bastante, digamos, aunque no se sabe correctamente cómo predecirla. O sea, la volatilidad de los activos financieros se ha estudiado mucho y se sigue estudiando mucho en las academias, digamos, en las universidades. Y hasta ahora se saben básicamente 2 cosas. O sea, cuando se analiza la volatilidad, las conclusiones que se han llegado son principalmente 2. En primer lugar, la volatilidad tiene la característica de que siempre regresa a la media. O sea, si yo miro, por ejemplo, vamos a ver el VIX, que es famoso índice de volatilidad del Standard & Poor's, lo que yo veo que el VIX es un oscilador. O sea, veo que tiene estos momentos de mucho despegue, pero generalmente siempre retorna a la media. Acá, por ejemplo, tenemos la media de 200 ruedas. En general, la media histórica del Standard & Poor's, medida por el VIX, está más o menos en el 18%, más o menos. Entonces vemos acá que, por ejemplo, cuando la volatilidad está históricamente muy baja, en algún momento sube. Bueno, está bien que el COVID 2020 fue un hecho bastante anómalo, pero fíjense cómo después va bajando, y en general tiende a hacer eso. O sea, tenemos esta característica, este movimiento característico donde vemos que la volatilidad se estabiliza, después despega un poco, pero siempre retorna a la media. Y podemos trazarle perfectamente una media, y bueno, eso es algo que ya se sabe. O sea que siempre cuando tenemos contextos de muy baja volatilidad, como pueden ser los de ahora, en algún momento la volatilidad va a subir. Y generalmente sube con el mercado a la baja, no a la alza. O sea, el mercado tiende a bajar con mucha más volatilidad con la que sube. Así que lo más probable es que, bueno, eventualmente, no sé si la semana que viene, si este mes, si el mes que viene, no sé cuándo, pero en algún momento se va a venir una toma de ganancia y va a haber aumento de la volatilidad. Y encima, para colmo, la segunda característica bastante estudiada y bastante confirmada por los académicos es que la volatilidad se presenta en clústeres. O sea, ¿qué quiere decir? Que la volatilidad suele venir siempre agrupada. O sea, es exactamente lo que vemos acá. O sea, cuando hay baja volatilidad, como por ejemplo estos periodos, la baja volatilidad dura bastante, o sea, y está toda junta. Después, cuando
viene la alta volatilidad, también viene toda junta. O sea, es muy raro que veamos un día de mucha volatilidad con un día de baja volatilidad y después un día de mucha volatilidad y al día siguiente un día de baja volatilidad. En general eso no pasa. Lo que pasa es esto que vemos acá, que la volatilidad viene muy tranquila, venimos con periodos de baja volatilidad y de golpe, por X razón, la volatilidad aumenta y como ven acá, ven en estos ejemplos que estamos viendo acá, la volatilidad dura durante un periodo. O sea, cuando la volatilidad aumenta y se pone muy alta, aguanta un periodo, pero eventualmente siempre se calma, siempre volvemos a un periodo de baja volatilidad y bueno, y siempre obviamente después retorna a la media. Entonces eso es lo mismo que podemos ver acá. O sea, por ejemplo, que vemos acá, obviamente vimos acá un día de mucha volatilidad, seguido de un día de mucha volatilidad también, pero en el sentido contrario, y después tranquilidad. Y acá lo mismo, vemos acá un par de días de volatilidad alcista, como un par de velas grandes alcista, y después baja, 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 suba, suba. Ven que cuando viene mucha volatilidad, viene al alza y a la baja. De hecho, si uno mira históricamente cuáles fueron los días con más subas en toda la historia del Standard & Poor's, están, creo que los 3-4 días más alcistas en la historia del Standard & Poor's están en el medio de la crisis financiera de 2008 y en la crisis del COVID del año pasado. De hecho, por ejemplo, el año pasado tuvimos un día de más 9% en un día en el Standard & Poor's. Pero claro, ¿por qué? Porque veníamos de días de menos 9 o incluso de menos 10. O sea, cuando uno mira los días más alcistas del Standard & Poor's, no es raro que justamente estén en el medio de una crisis financiera. Porque es así, porque cuando hay mucha volatilidad al alza y a la baja y suele presentarse todas juntas. O sea que viene en clústeres. Pero bueno, entonces, a ver, ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué me interesa remarcar esto justamente en este momento donde estamos con baja volatilidad y con otro récord histórico en el Standard & Poor's? Porque, a ver, si sabemos, porque eventualmente la volatilidad va a regresar y va a ser volatilidad con el mercado a la baja, por supuesto, pero si sabemos en qué momento del ciclo de mercado estamos concretamente y conocemos bastante bien a las empresas en las que estamos invertidos, entonces la volatilidad es nuestra aliada, porque nos va a permitir en aquellos momentos donde aumente la volatilidad y el mercado haga una toma de ganancia o incluso una corrección, nos va a permitir comprar más barato. O sea, porque vamos a estar aprovechando justamente el beneficio que nos van a dar aquellas personas que por temor, por pensar muy a corto plazo, o por especular también muy a la baja, o por no saber exactamente por qué compraron lo que compraron y por qué tienen el portafolio que tienen, bueno, nos van a permitir comprar más barato, porque nos van a hacer caer los precios de las acciones y entonces vamos a poder tomar ventaja de eso. Entonces, la volatilidad va a venir, o sea, a pesar de que estamos en un año de muy baja volatilidad, eventualmente, dado todo lo que está subiendo el índice, en algún momento va a venir una toma de ganancias, pero es absolutamente normal. Y justamente si nosotros tenemos claro en qué momento del ciclo estamos y por qué tenemos las empresas que tenemos y qué perspectivas, qué fundamentos le vemos a futuro, bueno, vamos a mantenernos tranquilos emocionalmente y si tenemos liquidez, por ejemplo, ahora que se cobró el aguinaldo, por ejemplo, vamos a poder aprovechar ese tipo de oportunidades que nos da el mercado. Porque justamente las mejores oportunidades que nos da el mercado para comprar más barato acciones de buenas empresas que nosotros nos gustaría tener, son justamente los momentos donde hay mucha volatilidad y hay gente que está vendiendo acciones a un precio más bajo que el que nosotros creemos que debería tener. Entonces, bueno, o sea, como hacemos en todos los informes, la pregunta que está bueno siempre hacerse, o por lo menos que siempre tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿en qué momento del ciclo estamos? Y bueno, ya lo hemos repetido muchísimas veces. Estamos en la etapa final de un mercado alcista que se inició en 2009 con las acciones de empresas en crecimiento, las growth, que están liderando por encima de las empresas de valor. Porque, bueno, a ver, el año pasado hubo una baja muy fuerte
por el COVID, que efectivamente fue una baja justificada. O sea, yo muchas veces hablo de las correcciones de mercado y digo que las correcciones de mercado a veces no suelen tener una causa aparente, pero la baja que hubo en 2020 sí la tuvo, sí tuvo una causa realmente fundamentada, que fue el COVID, o mejor dicho, las respuestas que dio el mundo ante el COVID, más que nada las cuarentenas, los cierres de las economías, y tuvo una profundidad propia de un mercado bajista. O sea, el Standard & Poor's cayó más de un 20%, de hecho cayó un 34%. Entonces, claramente, o sea, una persona podría sensatamente decirme que estamos en el inicio de un mercado alcista, porque el mercado de 2009, el mercado alcista que se inició en 2009, terminó el año pasado. Pero lo cierto es que, a pesar de que esas características fueron correctas, o sea, exactamente la baja de 2020 tuvo una razón justificada, que fue el COVID, y que tuvo una profundidad característica de mercados bajistas, que es mayor al 20%, lo que pasó fue que se dio en un periodo de tiempo muy corto, o sea, se dio en apenas 5 semanas, y no en el periodo normal de 18 meses más o menos, que suelen durar un año y medio, suelen durar. Cuando uno ve históricamente los mercados bajistas, en general duran un año y medio. El del 2000, el de las .com duró hasta 2002, pero bueno, porque en el medio, en el 2001, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, y eso, bueno, provocó bajas mayores. Pero en general duran un año y medio. En general duran 18 meses. Y la razón para que los mercados bajistas duren aproximadamente en promedio 18 meses, un año y medio más o menos, es que durante esos periodos son los periodos justamente en los que el ciclo económico, digamos la economía del país y también obviamente el mercado financiero, se limpia de todas las malas inversiones que se hicieron en la parte en la cual, en el ciclo, digamos, donde se expandía la economía y las acciones subían. O sea, tengan en cuenta lo siguiente, o sea, mientras la economía se expande y los mercados financieros suben, obviamente que los empresarios van siguiendo las señales que van dando los precios y van tratando de invertir, de asignar capital a aquellos sectores, a aquellas industrias en donde el rendimiento del capital supera y por mucho el costo de capital. Nosotros sabemos, al estudiar empresas, al estudiar proyectos de inversión, que para que un proyecto de inversión, para que una empresa genere valor, o sea, le dé valor al accionista, lo que tiene que hacer es que el rendimiento del capital tiene que superar el costo del capital. Entonces, obviamente, al principio, cuando hay muchas oportunidades de inversión, los empresarios van asignando capital a los mejores proyectos posibles, donde el costo de capital es muy inferior al rendimiento que termina teniendo esa inversión. Eventualmente, por supuesto, a medida que el ciclo económico va transcurriendo y va madurando, las oportunidades de mejores inversiones van disminuyendo y cada vez el rendimiento sobre el capital es menor. Obviamente, aquellos que invierten en proyectos cuya rentabilidad no supera el costo de capital destruyen valor y eventualmente, si es una empresa, va a quebrar, o bueno, si es un empresario, un emprendedor, a lo sumo perderá su dinero. Pero a medida que el ciclo económico va madurando, lo que termina pasando es que por diferentes señales, muchas veces en Estados Unidos pasa, por ejemplo, con la Fed, por mantener las tasas de interés muy bajas durante mucho tiempo, o por subirlas de manera exagerada en algún momento, lo que termina pasando es que se producen malas inversiones. O sea, se asigna capital, se invierte capital en sectores, en industrias y en proyectos que al final no terminan teniendo la rentabilidad que les permite superar el costo del capital y por lo tanto terminan destruyendo valor. Imagínense que cuando eso se convierte en algo generalizado, eventualmente, por supuesto, lo que pasa es que se ha asignado mal capital, se ha invertido donde no se debía haber invertido, por alguna mala señal, por alguna mala decisión, por, bueno, muchas razones diferentes, pero eventualmente cuando eso se generaliza, se produce lo que se llama una recesión. Entonces,
¿Qué es la recesión? Es justamente ese periodo de tiempo durante el cual se reasigna los recursos humanos, porque imagínense que ahí hay gente que queda sin empleo, hay muchas empresas que van a la quiebra, hay personas, inversores que pierden su dinero o que tal vez pueden recuperar apenas una parte del dinero que han invertido. Bueno, la etapa de la recesión, que puede durar un año y medio, 2 años, es esa etapa en la cual se mueven los recursos humanos, los recursos físicos, los activos físicos que se han asignado ahí, el dinero, los activos financieros que se han asignado ahí, se mueven desde los sectores que no son productivos, desde los proyectos que no fueron rentables, hacia sectores y hacia proyectos que sí son rentables, y de esa manera, cuando ya hay una suficiente cantidad de recursos que se han movilizado, el ciclo económico vuelve a arrancar. En aquellas economías, por supuesto, que tienen marcos laborales muy rígidos, eso tarda más tiempo, como puede ser en Europa, por ejemplo. En Estados Unidos, que tiene un marco laboral mucho más flexible, donde es muy fácil despedir gente, pero también contratar gente, y no es tan costoso como puede ser en Europa. Bueno, ese pasaje, esa recesión, ese cambio de ciclo, ese reseteo del ciclo económico, sucede más rápido. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en los mercados bajistas, o sea, es que se está produciendo eso. Digamos, en este momento estamos en el final de este mercado alcista, seguramente en este momento se debe estar asignando mal capital en algunos sectores, en algunas industrias. Eso por ahora, como claramente vemos, es marginal porque el mercado alcista sigue vigente, pero eventualmente, cuando la Fed empieza a subir las tasas de interés, cuando los precios de las acciones tal vez se exageren porque hay mucha euforia, eventualmente, tal vez el año que viene, tal vez en 2023, ocurrirá esto, que sería como ya el final del mercado alcista, y bueno, y vendrá el mercado bajista, que, digamos, purgará la economía, limpiará toda esa mala inversión que se hizo, para que eventualmente, cuando termine todo ese periodo, de que puede llegar a ser un año y medio de mercado bajista, bueno, se dé el puntapié inicial para un nuevo mercado alcista. Todo esto está muy bien explicado en este libro, que está en internet gratuitamente. El autor, Jesús Huerta de Soto, lo ha puesto gratuitamente. Si ustedes ponen dinero, crédito bancario y ciclos económicos Jesús Huerta de Soto, deberían encontrarlo. Si no, pueden ir a Mises.org, Mises así con I latina y con S, y deberían poder encontrarlo ahí. En el capítulo 5 de este libro, que es espectacular, uno de los libros que mejor, a mi parecer, explica cómo funciona la economía, fíjense que es un libro bastante grande. El capítulo 5 explica los efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico, y arranca explicando bien cómo funciona el ciclo económico, y está muy bien hecho, porque aparte te va poniendo un ejemplo que me parece que está por acá, donde dice: supongamos que Robinson Crusoe se encuentra recién llegado a su isla, y que como único medio de subsistencia se dedica a la recolección de moras que recoge de los arbustos que tiene a mano. Bueno, bla bla bla, va contando eso. Después de varias semanas de hacer eso, Robinson Crusoe descubre empresarialmente que si se hiciera una vara de madera de varios metros de largo, podría llegar más alto y golpear los arbustos para conseguir con mucha más rapidez la comida, etcétera, etcétera. Entonces habla justamente de cómo se va generando el ahorro, cómo se hace la inversión y cómo se genera riqueza, y cómo se pasa de un régimen de pobreza a un régimen de riqueza. Y está muy bien, porque obviamente después va a empezar a hablar de la tasa de interés, y va a empezar a trasladar eso que ponía como el ejemplo de un hombre solo en una isla. Ven que acá habla la tasa de interés. Va a empezar a traspasar eso desde un caso individual al caso colectivo de una sociedad, que es cuando arranca acá en la estructura productiva, y empieza a explicar la estructura productiva de una sociedad con este gráfico que está acá, y empieza a explicar justamente cómo se conforma la estructura productiva de una sociedad, y qué pasa cuando la economía se expande de manera saludable, y qué pasa cuando no es así, cuando el Banco Central
manipula mucho las tasas de interés, etcétera, etcétera. Así que es un libro que sinceramente lo recomiendo bastante y que, bueno, que se puede encontrar gratuitamente en internet. Llevado a ejemplos reales que todos conocemos, lo que podemos decir es que en el año 2000, en todo lo que fue la burbuja de las .com, se malasignó capital a sectores, al sector tecnológico, a la industria de internet, que bueno, después no tuvieron los rendimientos que se esperaba. De hecho, en algún momento se empezó a hablar de la nueva economía, de que las empresas no tenían ganancias, pero que tenían muchos clics, y se empezaron a considerar los clics como una señal de que la empresa andaba bien, y después obviamente no terminó siendo así. En el 2008 podemos decir lo mismo, que se mal asignó capital en el sector inmobiliario. En España, por ejemplo, durante toda la primera década de los 2000, o sea, todos los primeros años de la década de los 2000, sucedió eso, se mantuvieron las tasas de interés muy bajas por el Banco Europeo, y en España, bueno, hubo un boom inmobiliario que después terminó justamente en un montón de departamentos, de edificios que no se vendían, o sea que en realidad, como ellos dicen, o el mismo Jesús Huerta de Soto, que es español, él dice que esos edificios, esos departamentos nunca deberían haberse construido porque no estaba dada la señal de los precios. Se construyó mal porque no estaba dada la señal para construirlo, no estaba dada la necesidad, simplemente se conseguía crédito barato a muy bajas tasas de interés, y como bueno, los bienes raíces siempre terminan siendo una buena inversión, se invirtió ahí, pero como que no había un incentivo real. Y bueno, terminó en una recesión que hasta el día de hoy a España le cuesta salir, digamos, se mal asignó capital, y bueno, dadas las rigideces que tiene España en el mercado laboral, bueno, como que lleva más tiempo poder relocalizar todos esos recursos. En el caso del 2020, tuvimos 5 semanas de mercado bajista, o sea, 5 semanas. O sea, no son suficientes 5 semanas para limpiar la economía de todas las malas inversiones que se realizaron durante toda esta etapa de expansión previa, que además, bueno, como vimos, todavía no se estaban notando señales de excesos. O sea, hay señales con las SPACs, o sea, hay algunas señales, la actividad de las IPOs que está iniciándose, algunas empresas que no tienen modelos de negocio muy claros, pero por ahora es muy marginal, o sea, no es lo que está pasando en la imagen general del mercado, sino que son cosas bastante puntuales. Entonces, 5 semanas no son suficientes para poder limpiar la economía de todos sus excesos y redirigir a todos los recursos hacia los sectores más productivos. Así que la verdad es que no parece que lo ocurrido en 2020 fuera justamente el fin del mercado alcista que se inició en 2009, sino simplemente una corrección de mercado de mucha magnitud y que, a diferencia de otras correcciones de mercado, en este caso sí tuvo una causa aparente, pero a menos que su extensión fuera de un año y medio, no puedo decir que es un mercado bajista, porque justamente el mercado bajista ocurre para limpiar la economía de todas las malas inversiones, y 5 semanas no alcanza para hacer eso. Entonces, si nos basamos en que justamente el 2020 ocurrió una gran corrección de mercado, pero que no se terminó el mercado alcista de 2009, lo que tenemos es que estamos en el final de ese mercado alcista, y nos damos cuenta porque ya empiezan a ocurrir algunas señales de exuberancia, pero por ahora se mantienen bastante al margen. Vemos el optimismo que va creciendo en los inversores, pero que por ahora es un optimismo racional, y el hecho de que se preocuparan mucho por la inflación nos muestra eso. Así que en esta etapa de mercado lo que históricamente sabemos es que los sectores de empresas en crecimiento, o sea, tecnológico, consumo discrecional y comunicaciones, son los que mejor rendimiento tienen, y de hecho es lo que hemos estado viendo en este segundo trimestre de 2021. Así que yo creo que la lógica está dada para que esto siga siendo así durante el segundo semestre del año. Otro tema del que quiero hablar muy brevemente es del plan de infraestructura de Biden, del que ya hemos hablado en informes anteriores. O sea, que inicialmente se presentó un plan de $2 billones
de dólares durante 8 años para reconstruir infraestructura de Estados Unidos y que eso se iba a financiar con una suba del impuesto corporativo que ahora está en el 21%, lo querían llevar al 28%. Bueno, ¿qué puedo decir con respecto a esto sobre lo que ha pasado las últimas semanas? Es que, bueno, es un excelente ejemplo del atasco legislativo que hay en este momento en Estados Unidos. Porque con el Congreso tan empatado, o sea, el Senado empatado y la Cámara de Diputados con la menor minoría desde principios del siglo XX, resulta casi imposible que el partido demócrata, que en este momento está en el poder, pueda sacar leyes importantes. O sea, cada vez que pasa esto en Estados Unidos, cuando el Congreso está muy parejo, es el mejor contexto político posible para las acciones, porque eso quiere decir que no van a poder sacar ningún tipo de ley que genere ganadores y perdedores, que cambie las reglas de juego, que genere incertidumbre en el mercado. Así que eso es sumamente positivo, porque ahora lo que han hecho es que, bueno, de 2 billones que era originalmente, lo bajaron a menos de 1 billón. Y en vez de 8 años, lo hicieron a 5 años. Y la suba de impuestos que iban a votar para de esa manera poder financiar esto, ya quedó en la nada. O sea, ya nadie habla de la suba de impuestos. O sea, ¿cómo lo van a financiar? No se sabe, pero nadie está diciendo que van a aumentar el impuesto corporativo. O sea, gran ejemplo del atasco legislativo que hay en Estados Unidos. O sea, gran ejemplo. O sea, porque vieron lo que fue al principio, que se hablaba de que el plan de Biden, bueno, que querían subir el impuesto corporativo. O sea, no, en este contexto muy difícil, porque el Congreso, la Cámara de Diputados tiene una minoría ínfima y la Cámara de Senadores está literalmente empatada. O sea que ya con que un demócrata no esté de acuerdo a votar, ya se le complica, y no nos olvidemos que necesitan 60 senadores para poder votar una ley. Entonces, es digamos, casi imposible que Biden, no solo ahora, sino a lo largo de toda su presidencia, pueda terminar sacando alguna ley verdaderamente de izquierda, digamos, una ley verdaderamente redistribuidora del ingreso que suba mucho los impuestos. Se le va a costar muchísimo, porque encima de todo, el año pasado se hizo el censo en Estados Unidos, en Argentina también debería haberse hecho, pero no se hizo, pero se hizo el censo en Estados Unidos, y el censo lo que permite hacer es obviamente detectar cómo se fue moviendo la población para ver después cuáles son los estados que van a ganar diputados y los estados que van a perder diputados de acuerdo a cómo se fue moviendo la población a lo largo de estos últimos años. Y fíjense cuál fue el resultado. O sea, fíjense, Texas, estado tradicionalmente republicano, gana 2 asientos en diputados. Florida gana 1, que también es un estado bastante republicano. North Carolina, también estado bastante republicano, gana 1. Oregon es demócrata, gana 1. Montana, que es republicano, gana 1. Y fíjense los estados que pierden asientos, son tradicionalmente demócratas. O sea, recordemos que el periodo de los diputados en Estados Unidos es solamente de 2 años. O sea que cada 2 años la Cámara de Diputados, digamos que se destruye y se vuelve a construir desde cero. Así que teniendo en cuenta esto, que estados... bueno, y obviamente California también va a perder, que me olvidé decirlo. California, un estado típicamente demócrata, va a perder también un diputado. Vemos acá que estados tradicionalmente republicanos están ganando diputados y estados tradicionalmente demócratas los están perdiendo. Así que, ¿cómo creen ustedes que van a votar los diputados demócratas que al perder bancas van a tener que competir un poco más y van a tener que tratar de seducir, porque encima al redibujarse también los condados en Estados Unidos, tampoco saben en este momento cuáles son específicamente sus votantes, porque recién el año que viene va a estar el mapa electoral. Entonces, parece increíble, pero están dadas todas las variables, o sea, se alinearon todas las variables posibles para que el driver político en Estados Unidos se torne lo más positivo de lo que ha estado en décadas. O sea, en este momento en este momento eso es sumamente positivo para las acciones, porque, los mercados financieros no tienen ideología política.
O sea, el mercado no ama a un partido en particular, sino que lo que ama el mercado, lo que aman las acciones, son los atascos legislativos. O sea, el mercado ama que el Congreso de Estados Unidos no pueda hacer cambio importante en las reglas de juego. O sea, ni sacar leyes que puedan generar que haya sectores ganadores, que haya sectores perdedores, o que haya industrias favorecidas o industrias desfavorecidas. O sea, el mercado detesta eso porque justamente detesta la incertidumbre. Entonces, el mercado ama el atasco legislativo, ama que el Congreso no pueda hacer nada, porque de esa manera el Congreso no puede cambiar las reglas de juego. Y por lo que estamos viendo, y encima cómo se ha dado la redistribución que va a tener la Cámara de Diputados en las elecciones del año que viene y por los próximos 10 años hasta que vuelva a haber otro censo, lo que vemos es que durante toda la presidencia de Biden, o sea, ahora hasta llegar a las elecciones de medio término y muy probablemente durante los otros 2 años, los últimos 2 años de la presidencia de Biden, tengamos al driver político de Estados Unidos perfectamente alineado con nosotros los inversores, porque sabemos, ya no tenemos que preocuparnos por eso. O sea, nos preocuparemos por la economía, por las empresas, pero sabemos que desde la política va a ser muy difícil que Estados Unidos, o mejor dicho, el Congreso de Estados Unidos, pueda sacar algún tipo de ley que perjudique los fundamentos de las empresas, de alguna industria, de algún sector, de una manera que nos haga tener que venderla, porque la verdad que ya no tiene sentido tener esa acción. Y de la misma manera favorecer a otra. O sea, tampoco va a pasar eso. O sea, justamente va a pasar el mejor de los mundos posibles, que es que el Congreso se va a ver muy imposibilitado para cambiar las reglas de juego de las empresas y por lo tanto para cambiar, digamos, desde la política, los fundamentos de las empresas. Así que el driver político de Estados Unidos quedó excelente, por lo menos hasta el año que viene y tal vez durante todo lo que resta de la presidencia de Biden. Pero bueno, a ver, vamos a ponernos ahora un poco más prácticos. Vamos a volver al gráfico. Y bueno, imagino que con todo lo que ha estado pasando durante esta semana, o sea, impresionante lo que han subido las acciones de Estados Unidos, estoy seguro de que muchos, incluso los que están invertidos en CDRs y que vienen ganando desde hace varios meses, puede ser obviamente posible que se estén preguntando, bueno, a ver, no conviene salir. O sea, está claro de que en algún momento va a venir una toma de ganancias, no me conviene entonces adelantarme yo y tomar ganancias yo y salirme del mercado esperando a ver qué puede pasar. Bueno, en mi caso, por supuesto, yo no soy partidario de andar especulando a corto plazo con lo que puede hacer el mercado, porque, a ver, o sea, seamos racionales. O sea, los datos en las investigaciones académicas y las experiencias personales que yo he tenido o que he visto, me han confirmado de que cuando uno trata de hacer eso, tratar de adivinar qué va a hacer el mercado, si va a venir una corrección ahora o la semana que viene, en general termina saliendo mal. O sea, eso de que el mercado, entre comillas, está muy alto, es totalmente subjetivo. O sea, a ver, sí, está bien, está en récord histórico, pero también está en récord histórico acá, también está en récord histórico acá, o sea, es muy, muy, muy subjetivo. O sea, yo podría haber dicho, ok, sí, el mercado está muy alto, me salgo. Bueno, sí, vino una toma de ganancia y el mercado recuperó. Vengo acá, no, el mercado está muy alto, bueno, mirá lo que vino después. O sea, me paro acá, el mercado está muy alto, bueno, mirá lo que vino después. O sea, acá lo mismo, no, bueno, el mercado está muy alto, bueno, no, se vino esta toma de ganancias, el mercado está muy alto, me salgo. Es como muy difícil de justificar ese tipo de comportamiento. O sea, es demasiado subjetivo. O sea, porque que el mercado está muy alto, o sea, está en la cabeza de cada uno. O sea, no es algo que al mercado le importe. O sea, el mercado estaba muy alto acá también en un montón de momentos, como vemos acá, y sin embargo siguió subiendo. O sea, a ver, voy a decir una obviedad, pero a las acciones no les importa si yo las veo muy altas o si las veo muy bajas. O sea, porque las acciones se mueven en base a cómo el consenso de los inversores considera que será el futuro de las empresas. Y en esa ecuación entran la oferta, la demanda, las operaciones de la empresa, las ventas, los márgenes de rentabilidad,
las ventajas competitivas, el riesgo financiero, las ganancias de las empresas. Y bueno, sí, obvio que entran también nuestras emociones, pero ya lo hemos visto muchas veces, los efectos de las emociones en los precios de las acciones suelen ser pequeños y bastante efímeros. Así que para mí, digamos, la conducta más sensata que deberíamos tener en situaciones como las que estamos viendo en este momento, donde el mercado viene subiendo mucho y por varios meses seguidos, para mí la conducta más sensata debería ser que si la tendencia de fondo es alcista y el contexto continúa favoreciendo las operaciones, las ventas, las ganancias de las empresas, de los sectores en los que yo estoy invertido, bueno, entonces me mantengo invertido hasta que los fundamentos se deterioren. Obviamente sin sentirnos mal por las tomas de ganancias temporales que siempre van a aparecer. O sea, ya sabemos, siempre hay tomas de ganancias. Acá hubo toma de ganancias, acá hubo toma de ganancias, acá también. Y sin embargo, si estamos comprados en buenas empresas, el mercado nos termina recompensando porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos estudiando las empresas, estamos invertidos en buenas empresas en el momento en el que tenemos que estar invertidos. Y bueno, el mercado nos recompensa por eso. Entonces, a ver, si uno confirma que efectivamente las operaciones de la empresa en la que uno está invertido o de las empresas que uno tiene en el portafolio se están deteriorando, que la monetización, por ejemplo, vamos a suponer empresas de retail o algunas empresas de internet, que la monetización del cliente baja, o sea que está bajando la cantidad de ganancias que la empresa está obteniendo por cliente, que la cantidad de ventas disminuye o que los montos de cada venta disminuye, y empezamos a ver que esto no es algo temporal, sino que es algo permanente. Entonces, bueno, en ese caso sí resulta lógico vender. Y bueno, acá obviamente la pregunta es, bueno, ok, pero vos estás diciendo eso de, bueno, o sea, que los fundamentos de las empresas se deterioren. ¿Dónde puedo ver si los fundamentos de las empresas se deterioran? Bueno, para mí la mejor fuente de información está acá. Vamos a poner el ejemplo de Nvidia, que es una de las empresas que más ha subido. Vamos a suponer que yo tengo Nvidia comprado, que es una de las empresas que venimos sugiriendo desde hace tiempo y que ha tenido un rendimiento increíble. Vamos a suponer que yo estoy invertido en Nvidia. Ha subido 125% durante 2020, viene subiendo 53% durante 2021. Creo yo que califica como una empresa que ha subido bastante y que puede tener preocupación de que me conviene salirme para tomar la ganancia. ¿Qué puedo hacer si quiero ver si los fundamentos de la empresa están deteriorándose? Bueno, puedo venir acá, todas las empresas tienen una etapa de... mejor dicho, no, una sección de relaciones con el inversor. Entonces pongo Investor, Nvidia, me va a salir. Busco los SEC Filings, que son la documentación que va a la Fed. Y acá puedo venir, bueno, si estuviéramos a principio de año podríamos ver el 10K, el 10K. Ahora vamos a tener que ver el 10Q, el 10Q, que está acá. Si vengo acá, entonces me da el documento, el balance trimestral del 26 de mayo. Y lo que voy a obtener es esto, que es el balance presentado por la empresa, los estados financieros. Entonces, si yo quiero saber si los fundamentos de la empresa se han deteriorado, lo que tengo que hacer es venir acá y mirar dos ítems en particular. Tengo que mirar el Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, que sería como el análisis que hace la gerencia de la empresa de los resultados del trimestre. O sea, cuando a veces sale un buen balance y vemos que la empresa baja y nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Si el balance vino mejor de lo esperado, ¿por qué tengo a la empresa bajando un 5%? Bueno, la respuesta está acá, porque seguramente acá el management, la gerencia de la empresa, los que más saben de la empresa, deben haber hecho algún comentario de que, bueno, esperamos que las ventas no sean tan buenas para los próximos meses, etcétera, etcétera. Seguramente acá, en este ítem, que es donde justamente hablan los managers de la empresa, donde puede ser que hayan bajado las perspectivas a futuro, y a pesar de que el balance vino bien, obviamente como el balance ya es pasado y el precio mira al futuro, ya el precio se ajusta. Entonces, si yo quiero saber si los fundamentos de la empresa están mejorando o están disminuyendo, tengo que leer
este ítem y tengo que ver este también, el risk factor, donde me van a contar todos los factores de riesgo que tiene la empresa. Acá en los risk factors, o sea, los factores de riesgo, van a haber dos tipos: los riesgos de la empresa y los riesgos de la acción. La parte de riesgo de la acción ni la tengan en cuenta porque es puro palabrerío para cumplir con la cuestión legal, pero la parte de riesgo de la empresa sí tienen que tenerlo en cuenta porque ahí justamente hablan de cuáles son los riesgos del negocio y no menosprecien esto, o sea, no menosprecien lo que puede haber acá, porque uno dice, ¿por qué voy a leer algo que escribe la propia empresa? Porque seguramente me pueden ocultar algo. En realidad no pueden, o sea, legalmente no pueden ocultar algo y tienen que poner ahí todos los riesgos a lo que la empresa puede estar expuesta. E incluso si buscamos, por ejemplo, el último 10K de Lehman Brothers, o sea, que lo tengo acá porque se consigue fácil en internet, si buscamos incluso el último 10K de Lehman Brothers y venimos acá a la parte de riesgos, vamos a ver que efectivamente ellos, cuando vemos acá en el Management Discussion, o puedo irme acá a los Risk Factor acá arriba, vemos que, si me pongo a leer obviamente, que no lo voy a hacer ahora, ellos hablan justamente de los riesgos que tenían por los derivados, por las fluctuaciones del mercado, etcétera, etcétera. O sea que incluso en el caso de Lehman Brothers, se podría decir que aquellas personas que estaban invertidas y que se tomaron el trabajo de leer esto, y obviamente no solo leer esto, sino también cotejar con el contexto, porque no solamente había que leer lo que decía la empresa, sino si el contexto ameritaba creer que iba a ser perjudicar a la empresa, bueno, tal vez hubieran podido salir un poco más a tiempo. En el caso de Nvidia, por supuesto, si yo tengo Nvidia, quiero saber si los fundamentos se están deteriorando, me meto acá, en Management Discussion, acá, donde, bueno, al principio hay todo un tema de palabrerío legal, porque tienen que cumplir con estas cosas, y después empieza bien hablando de el negocio, de cómo le ha ido al negocio de la empresa. Dice que tienen pendiente la adquisición de ARM Limited. Después, bueno, empiezan acá, bueno, hablan de cómo estuvo la demanda, cómo tuvo la oferta, cómo les afectó el tema del COVID, empiezan a mostrarte un poco de cómo estuvieron las ganancias de las empresas, y lo que importa es todo lo que viene después, porque empiezan a decir, por ejemplo, bueno, que se especializan en bla, 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 bueno, todo este tipo de cosas. Te cuentan, por ejemplo, que las ganancias por el gaming aumentó 106%, y entonces te explican por qué, por la GPU, te van a hablar un poco de criptomonedas, porque se usan mucho para minar criptomonedas, sobre todo Ethereum, y estas son las cosas que más importan, o sea, ver cómo la empresa explica los resultados que han tenido. Acá es donde uno puede detectar si la empresa está muy bien o si se está deteriorando, porque acá, por ejemplo, dice que el gross margin estuvo abajo 100 puntos, que sería 1%, 100 puntos básicos, debido a una amortización de intangibles, bueno, relacionados con Mellanox, que no sé qué será, por la adquisición de Mellanox, y eso sí, empieza a explicar, bueno, todo eso. Lo mismo, fíjense que las revenues subieron, o sea, los ingresos subieron 84% en relación al año anterior, pero que el ingreso operativo no subió en la misma proporción, subió menos. Entonces acá explican por qué. Dicen que fue principalmente por un aumento en los costos relacionados a la compensación, que tiene que ver más que nada con los empleados. Bueno, acá dice justamente porque creció la cantidad de empleados y los costos de infraestructura. Bueno, entonces acá yo puedo ir leyendo en detalle cómo la empresa, cómo los propios gerentes van explicando qué fue lo que pasó. Entonces, si yo empiezo si yo quiero detectar si algo malo está empezando a suceder en la empresa, esta es la mejor fuente de información que tengo para poder verificar si exactamente algo está mal o si me conviene entonces seguir invertido. Entonces, bueno, si yo tengo Nvidia y estoy ganando mucho en Nvidia, bueno, quiero ver si salgo. La respuesta es: no salgas porque creas que está muy cara. O sea, salí si ves efectivamente que los fundamentos están deteriorándose. ¿Y cómo puedo saber si están deteriorándose los fundamentos? Bueno, vení acá y lee que justamente la misma gente de la empresa te lo va a explicar, y si no, también anda a la parte de factores de riesgo, donde ahí también te van a explicar cuáles son los riesgos a los que está expuesta la empresa. Y obviamente ahí en la parte de riesgo también hay mucho palabrerío legal,
pero lo que importa es que si uno va siguiendo eso, trimestre a trimestre, y hay que reconocer, hay que hacerlo 4 veces al año, o sea, esto sale 4 veces al año, tampoco es que hay que estar todo el tiempo mirándolo, son 4 veces al año que sale esto, es cuestión de sentarse un fin de semana y mirarlo para ver cómo le está yendo a la empresa. Entonces de esa manera puedo saber cuáles son los riesgos, o sea, si las cosas están bien, si están mal, si la gerencia cree que las cosas van a mejorar o van a empeorar. Aún así, tengo que decir que no está mal la idea de que cada 2 o 3 meses uno se plantee un rebalanceo de portafolio. O sea, no está mal la idea de que uno se plantee la idea de, bueno, me rebalanceo el portafolio. O sea, si tengo una empresa que debido a, no sé, a todo lo que subió Nvidia, por ejemplo, me está representando ya una parte, un 15, un 20% del portafolio, no está mal la idea de rebalancear para volver a un 10% y el resto invertirlo en una empresa que tal vez no haya subido tanto. O sea, porque, también tiene mucho sentido tener portafolios concentrados. O sea, está muy bien la diversificación, pero lo cierto es que los inversores más sofisticados suelen tener portafolios más concentrados. Entonces, la diversificación nos sirve mucho cuando tal vez no tenemos el tiempo, ni el conocimiento, ni las ganas para sentarnos y, bueno, leer todas estas cosas, analizar todas estas cosas. Entonces, queremos principalmente estar invertidos en los sectores correctos en este momento de mercado y simplemente obtener las ganancias, y esperar obviamente hasta que se deterioren mucho los fundamentos. No queremos profundizar demasiado, no queremos dedicarle tanto tiempo a esto. Bueno, en ese caso la diversificación está muy bien, o sea, porque justamente nos atenúa un poco el riesgo. En el caso de los inversores profesionales, aquellas personas que les gusta mucho esto, que se quieren dedicar en más profundidad y dedicarle más tiempo, bueno, claro que en ese caso sí tiene mucho sentido tener portafolios concentrados, porque uno es mucho más consciente de aquello en lo que está invertido. De hecho, por ejemplo, Warren Buffett, si yo miro el portafolio de Warren Buffett, él es partidario de tener portafolios muy concentrados. O sea, está bien, yo puedo ver que tiene 46 acciones, pero cuando miramos, hay muchas que tienen menos del 1%. Si miro más del 1% son estas. El 40% de su portafolio está en Apple, o sea que Warren Buffett tiene un portafolio bastante concentrado. E incluso los propios seguidores de Buffett, o sea, si yo miro Patrick Dorsey, por ejemplo, Patrick Dorsey, gran seguidor de Warren Buffett, de la filosofía de Warren Buffett, tiene un portafolio con 8 acciones y tiene en administración casi $1.000 millones, con Facebook siendo su principal empresa, pero también tiene Google, y es interesante que tiene Despegar, muy interesante que haya invertido, teniendo en cuenta que Patrick Dorsey es uno de los mejores inversores de la actualidad, y encima también el escritor de un gran libro, que es este libro, Las 5 reglas para invertir en acciones, que creería yo, podría decir que es el libro que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera aprender a estudiar empresas, a invertir con método top-down. O sea, creo que si alguien me preguntara cuál es el primer libro que recomendarías para aprender a invertir en acciones, creo que es este. Porque te habla de los fosos económicos, que son las ventajas competitivas, te habla de cómo se entienden los estados financieros, conceptos de cómo se analizan las compañías. Encima, después al final te empieza a explicar concretamente industrias, sectores, y te empieza a explicar bien en detalle cómo se analiza cada uno de los sectores. Sinceramente es un libro que es ultra recomendadísimo. Creo que es el mejor libro que yo le recomendaría a cualquier persona que quiere iniciarse en esto. Desgraciadamente es un libro que obviamente tiene derechos de autor, así que no puedo ponerlo en la descripción, pero bueno, o sea, si alguien va a ese link, capaz que lo encuentre. Por otro lado, Lilu no es tan conocido, no es una persona tan conocida. Tiene un fondo de inversión que se llama Himalaya Capital. Vean, tiene 6 acciones nada más y mueve casi $2.000 millones. También, si buscan en YouTube videos de Lilu, son geniales. O sea, es impresionante lo que sabe Lilu.
Pero estos son casos puntuales, o sea, estas personas son inversores profesionales, son personas que se dedican a esto y que le dedican el tiempo. Lilu incluso tiene experiencias que cuenta en YouTube de cómo ha analizado empresas, de impresionante el tiempo y la dedicación que tiene. Pero, a ver, para el resto, o sea, para aquellas personas que no quieren dedicarse tan profesionalmente a la inversión, tiene toda la lógica del mundo compensar con diversificación la carencia de estudio, dedicación y profundidad al análisis de las empresas. O sea, tiene total lógica decir, bueno, no me quiero dedicar tanto tiempo, tanto en profundidad, entonces en vez de tener una cartera muy concentrada, voy a tener una cartera más diversificada. Y tampoco hay que tener una gran cantidad de empresas, y más aún con la poca oferta que tenemos acá disponible en Argentina. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, si yo vengo acá al famoso mapa que me da Finviz, veo esto y digo, bueno, si estoy invertido en Nvidia, subió 123% el año pasado. Imagínense si yo en enero de este año decía, no, Nvidia está muy alta, la voy a vender porque ya subió mucho, subió 125% en 2020. Bueno, en este año está subiendo 57%. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, podría haber rebalanceado. No necesito ver si me gusta el sector, si me gusta la empresa, si leí el 10Q o el 10K o el 10Q, como para ponerlo en castellano, y no noto que los fundamentos se estén deteriorando. Bueno, vendamos el excedente e invirtamos, o sea, volvamos a un 10%, por ejemplo, de ponderación, y el resto invirtámoslo en alguna empresa que tengamos más rezagada, como por ejemplo, no sé, Amazon. O no sé si les gusta Tesla, hace 6 meses, acá estoy viendo la performance de 6 meses atrás, Tesla de 6 meses para atrás está bajando, Apple apenas está subiendo un 5%, entonces podría tomar, no sé, la ganancia de Google, de Facebook, están subiendo también muchísimo, 43%, casi 30% Facebook, Nvidia también, Microsoft 25% casi, podría rebalancear vendiendo una parte de estas empresas e invirtiendo en otra. Entonces, eso no es una mala práctica, es una buena práctica para de esa manera rebalancear un poco el portafolio. Y obviamente lo que subyace a esto, o sea, ¿por qué tiene sentido esta práctica? Porque la estrategia ingenua de balancear todo el portafolio por igual no es mala. O sea, la idea de que si yo digo, bueno, voy a tener, no sé, 2 empresas o 13, 14 empresas en mi portafolio, 15 a lo sumo, de las cuales voy a tener, no sé, 7 o 6 empresas ponderadas al 10% y el resto las voy a ponderar en menos. No es una mala estrategia, o sea, decir, bueno, si Nvidia yo la tenía el 10% y ahora está el 15%, vendo ese 5% que me sobra y me quedo con el 10%, porque lo que ha mostrado la evidencia histórica, empírica, es que ponderar todo por igual tiene bastante sentido. O sea, Fran Fabosi, por si no lo conocen, es una eminencia en el mundo de las finanzas, y él ha hecho este paper, y acá dice, después de contabilizar incluso por la mayor cantidad de costos que puede tener en cuanto a comisiones, la estrategia de ponderar todo por igual tiene sentido. Pablo Fernández también ha escrito este paper donde muestra con evidencia que el portafolio del Standard & Poor's, por ejemplo, no es el mejor que podría haber. Y él muestra esto, por ejemplo, muestra que el Standard & Poor's, que pondera todo por igual, es mejor que el Standard & Poor's común. Obviamente que nada es gratis y es mejor porque tiene más volatilidad. Pero bueno, ustedes pregúntense qué prefieren a largo plazo. Miren, el MSCI de mercados emergentes comparado contra el que pondera todo por igual. Le vuelve a ganar el que pondera todo por igual. Seguimos, el FTSE, el índice de Gran Bretaña, lo mismo, o sea, el que pondera todo por igual obtiene a largo plazo un mayor rendimiento. El del mundo, el MSCI de todo el mundo, miren lo que es impresionante la diferencia entre el que pondera todo por igual y el que no. Y bueno, el de Estados Unidos también, el MSCI de Estados Unidos también, el que pondera todo por igual es muy superior en rendimiento al que pondera por capitalización de mercado, que es lo que todos conocemos. Obviamente, como dije, nada es gratis y justamente tiene más rendimiento porque también tiene más volatilidad. Pero bueno, yo miro acá el Standard & Poor's, el que pondera todo por igual, esto es al 1 del 7, al 1 de julio, claramente es superior, pero fíjense en las bajas cómo baja, o sea, no es gratis, digamos. No, o sea, no es gratis
el estar invertido ahí, pero a ver, tener un portafolio con todas las acciones ponderadas por igual no está mal, no es una mala estrategia a pesar de lo ingenua que pueda parecer. Si elegimos buenas empresas de buenos sectores, no hay ningún problema en que compremos, no sé, 10 empresas y ponderemos todas al 10%, o 20 empresas y las ponderemos todas al 5%. O sea, si compramos buenas empresas, a la larga nos va a ir bien, y esto muestra que no es una mala estrategia ponderar todo por igual, porque obviamente las de menor capitalización de mercado, como son más volátiles, si son buenas y suben, van a subir más de lo que suelen subir las empresas más grandes. Entonces, parados acá, ¿qué nos espera para la segunda mitad del año? Creería yo que si la tasa del bono del Tesoro a 10 años se mantiene por debajo del 2%, entonces las empresas de sectores growth, de sectores en crecimiento, como las tecnológicas, las de consumo discrecional y las de telecomunicaciones, van a ser las que mejor performen. Estamos en el final de un mercado alcista, que puede llegar a durar hasta 2022 y tal vez hasta 2023. Las acciones value tuvieron su momento, como siempre sucede, pero las acciones growth siguen siendo las que, si yo miro periodos un año y medio, 2 años, son las que mejor rendimiento han tenido. Y bueno, creo yo que es la estrategia más sensata. Por supuesto, van a haber correcciones en el medio, seguramente van a haber tomas de ganancia, pero bueno, si somos conscientes de que el mercado se mueve así, de que no están dadas las condiciones para un mercado bajista, de que la cosa está funcionando bien en Estados Unidos y que tenemos empresas buenas en el momento en que más conviene tenerlas, bueno, a la larga nos tiene que ir bien. Así que los consejos que yo quiero dar son que si armamos el portafolio con el método top-down, bueno, no es una buena práctica vender al 100% una empresa solo porque, entre comillas, ha subido mucho. O sea, la única razón para vender al 100% una empresa que tenemos en el portafolio es porque o los fundamentos se han deteriorado de una manera permanente y no de manera temporal, como pudo haber pasado en el COVID el año pasado. Porque, por ejemplo, los fundamentos de, no sé, de Google, de Facebook, tal vez se deterioraron un poco, pero los fundamentos de las empresas de cruceros se deterioraron de manera bastante permanente o bastante más a largo plazo. Entonces, a menos que yo tenga una empresa cuyos fundamentos se han deteriorado de manera permanente y más a largo plazo, no tiene sentido venderla. A menos que, por supuesto, yo haya encontrado una oportunidad mejor, un lugar mejor donde poner el capital asumiendo un riesgo similar, un riesgo que yo esté dispuesto a asumir. O sea, si yo tengo Nvidia, no tiene sentido venderla para comprar criptomonedas, porque el riesgo que estoy asumiendo en una inversión y en la otra no son equivalentes, estoy asumiendo riesgos bastante diferentes. Entonces, a ver, ¿cuáles son mis consejos? O sea, si yo tengo compradas empresas como Microsoft, como Google, como Facebook, como Nvidia, que han subido muchísimo en estos 6 meses, y creo que es hora de rebalancear el portafolio, bueno, o sea, puedo aprovechar, obviamente, venir acá, ver justamente la performance que han tenido en los últimos 6 meses, y decirme, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que están un poquito rezagadas? Bueno, está Tesla, si es que quiero invertir en Tesla, está Amazon, está Apple, puedo mirar Disney también, de otros sectores. Y bueno, ¿cuál es la pregunta que yo debería hacerme? Vamos a suponer que yo quiero vender Nvidia o quiero vender Microsoft o Google y quiero pasar ese dinero a otra de las acciones que tengo en el portafolio. Creo que Amazon es una excelente acción, de hecho creo que es la acción que yo más compraría en este momento. Pero por supuesto, lo primero que tengo que ver es por qué Amazon no ha subido casi nada en los últimos 6 meses. ¿Ha sido porque simplemente el mercado vio que ya había subido mucho y se pasó a otras acciones como para aprovechar otros sectores? ¿O vio que los fundamentos de Amazon se habían deteriorado? O sea, ¿se deterioraron los fundamentos de Amazon para que subiera apenas un 7% en los últimos 6 meses? ¿Qué tengo que hacer entonces para saber si los fundamentos de Amazon se deterioraron? Bueno, me vengo acá, me vengo al 10Q de Amazon, vengo acá, tengo la parte de Risk Factor y tengo la parte de Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Result of Operation. Clic acá y acá tengo palabrerío legal y arranco. Y empiezo a ver los inventarios. Bueno, todo. En Amazon, como una empresa gigante, me va a costar un poquito más, pero acá arranca la parte de las operaciones. Empiezo a analizar, veo si Amazon dice que algo se ha deteriorado, que algo les está preocupando.
Entonces, reviso. Si veo que no hay nada malo, que simplemente es, bueno, que Amazon subió mucho el año pasado y ahora está haciendo una pausa, que está durando 6 meses, ya está durando bastante, si veo que no se han deteriorado sus fundamentos, y yo creería que no ha sido así, bueno, puedo aprovechar. Acá, por ejemplo, cuando ya me cuentan los resultados de las operaciones, puedo analizar bien, a ver qué fue lo que estuvo pasando, a ver si hay algún comentario, alguna perlita, algún dato que me den de que justamente algo ha pasado, algo malo ha pasado. Si no encuentro nada, bueno, tiene perfectamente lógica creer que si tengo muy desbalanceada algunas empresas de estas que han subido mucho y esta la tengo un poquito más rezagada, compre directamente acciones, digamos, venda de acá para pasarme acá, por ejemplo, o alguna otra empresa que me guste. Entonces, a ver, como conclusión, ¿qué quiero que quede claro de todo esto? Porque vengo hablando ya hace bastante tiempo. A ver, si utilizo el método top-down, que bueno, como ya lo vemos es el método que yo utilizo para invertir, que es el que vemos acá en todos los informes. Si utilizo el método top-down, lo que tengo que tener en cuenta es que si elijo correctamente el sector y la industria en el que tengo que estar invertido, ya hice la mayor parte de mi trabajo de manera correcta. Porque incluso si elijo una empresa mediocre de un sector muy bueno, me va a ir mejor que si elijo una empresa buena de un sector mediocre o de un sector malo. Pero por otro lado, muy importante, es considerar que no es posible que una empresa obtenga rendimientos superiores al promedio de su industria durante largos periodos de tiempo, ya que por una simple cuestión matemática eventualmente va a retornar a la media, va a retornar a la media de su sector, digamos, o de su propia industria. Y obviamente, como no sabemos cuándo va a retornar a la media, porque con Nvidia yo podría haber dicho, bueno, ya está, estoy en enero de 2021, bueno, listo, ya subió mucho, va a retornar a la media. Bueno, no fue así. En Amazon claramente sí fue así, en Tesla también fue así, en Disney también fue así, en Apple también fue así, pero como no sé en qué empresa se va a dar y en qué momento, entonces lo que me conviene es periódicamente, no sé, cada 3 meses, no sé, cada 4 meses, cada 2 meses, eso lo elige cada uno, aprovechar para rebalancear el portafolio. Y si tengo alguna acción que ha subido mucho y que me representa un 15, un 20% del portafolio, puedo tomar ganancia, volverla al 10% e invertir en una empresa que yo considere que esté más rezagada, como, no sé, Amazon puede ser. Para mí Amazon es excelente, pero también puede ser Disney, también puede ser Apple, también puede ser Tesla. Y bueno, creo que esa es una excelente estrategia de inversión, siendo que si uno es inversor profesional, claramente va a tratar de focalizar más el portafolio en empresas muy buenas, pero si no tiene el tiempo ni el conocimiento para hacerlo, esta estrategia no está para nada mal. Así que bueno, brevemente tengo que hablar un poquito de Argentina, porque bueno, o sea, han caído las acciones argentinas, el Merval en dólares ha vuelto a caer. Pero a ver, se está armando el tablero electoral, parece que Capital Federal y Provincia de Buenos Aires están bastante definidos. La verdad es que me parece que a menos que el oficialismo, el Frente de Todos, gane las elecciones legislativas, no hay fundamentos para que las acciones argentinas vuelvan a caer y a hacer pisos menores a los que ya han hecho, porque creo que ya eso ya está descontado en los precios. O sea, ya creo que a ver, salvo una victoria oficialista en las elecciones legislativas, creo que ya las acciones argentinas han descontado todo. O sea, más que esto, o sea, ya han descontado prácticamente todo. Así que creo que no están dadas las condiciones. Veremos a ver qué pasa en los próximos meses con la volatilidad propia de la campaña electoral. Obviamente por ahora no tenemos información sobre las elecciones concretamente, sobre bien todos los candidatos, pero a ver, teniendo en cuenta que los políticos que en este momento tienen la mayor imagen positiva del país son políticos de la oposición, tiene lógica creer que puede darse con mayor probabilidad una victoria opositora en las elecciones. O sea, en este momento yo, parado así, y la única información que tengo son las imágenes positivas y negativas de los diferentes candidatos, creo que tiene lógica pensar que es más probable que la oposición gane las elecciones, o que al menos haga una buena elección, y de esa manera el Congreso quede más empatado, o incluso quede con mayoría opositora, y eso ya generaría una expectativa positiva para 2023. Si eso pasa, entonces tiene mucho sentido empezar a meternos en acciones argentinas, arrancando por los bancos, que siempre son los que primero suben, pero vuelvo a repetir lo que ya he dicho siempre, o sea,
Si queremos, podemos meternos ya, creyendo que, bueno, tal vez no están, o sea, a menos que el oficialismo gane las elecciones, estaremos comprando prácticamente en los pisos. Pero, por otro lado, podríamos llegar a comprar durante la campaña, porque tal vez haya gente que salga de las acciones para dolarizarse, y eso haga que caigan un poco más las acciones. Pero aún así, en el caso más conservador de todo, donde yo diga no voy a comprar acciones en Argentina hasta no ver el resultado de las elecciones, tiene sentido también quedarme en CDR de empresas de Estados Unidos hasta que vea qué pasa con las elecciones argentinas. Sí, obviamente que si la oposición gana las elecciones, van a subir bastante las acciones, incluso antes y ya el día después de las elecciones, pero teniendo en cuenta que ese podría ser el pistoletazo de largada para una potencial victoria opositora en 2023, estaré comprando, si compro después de las elecciones, la semana después de las elecciones, de las primarias, estaré comprando re temprano, si la historia que yo empiezo a elaborar en mi cabeza, en mi portafolio de inversiones, es de una potencial victoria opositora en 2023. Entonces, tampoco hay que tener mucha ansiedad ni creer que uno está entrando tarde. O sea, habrá tiempo para entrar en acciones argentinas, dependiendo de cómo salgan las elecciones. Solo los más especuladores, por supuesto, y los que están dispuestos a asumir el riesgo, deberían invertir ahora o durante la campaña, porque lo cierto es que todavía tenemos muy poquita información. Así que tengamos en cuenta esto para no sentirnos mal si es que efectivamente ya terminando la campaña electoral y llegando a las elecciones, las acciones argentinas empiezan a subir mucho y nos sentimos que nos estamos quedando afuera. No nos estamos quedando afuera si luego de las elecciones se inicia un camino que podríamos creer que podría terminar en una victoria opositora en 2023. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.